Buenos días, mi nombre es Jean-Pierre Cadavid, estudiante de la especialización de seguridad informática. Pues como parte de las actividades de la entrega del 40% del trabajo, voy a explicar un poquito acerca de pues del desarrollo que he venido realizando sobre el enfoque de mi trabajo de grado. Mi trabajo de grado es el análisis de hacking ético como estrategia en la prevención, protección, control de ciberataques en la industria colombiana. Digamos que es un poquito específico el tema en cuanto a lo que son los ataques a la industria colombiana, porque digamos pues como parte del mundo, por así decirlo, también nos hemos visto afectados por ciberataques y esto ha tenido una cifra creciente desde casi desde que la adopción de servicios de internet hasta hasta la fecha, desde el momento en que se empezaron a migrar todas las plataformas de las empresas a servicios digitales, a bases de datos, a nubes, básicamente se han empezado a ver ataques. Un tema que quiero aclarar aquí en el desarrollo del trabajo es es que no se especifica claramente todas las empresas que han tenido ciberataques, pues son una cantidad. Digamos que nada más entre el 2019 y el 2020 hubo más de 40 millones de intentos de ataques entre malware, secuestro de información, bueno, digamos que cualquier cantidad de información de ciberataques relacionados, pero pues digamos que para las empresas con el fin de mantener un goodwill, con el fin de no mantener, de no poner en evidencia, digamos, sus falencias en cuanto a seguridad cibernética, en cuanto a seguridad de bases de datos, seguridad de la información, no es conveniente revelar identidades. Simplemente el análisis de la información se hizo con estadísticas del tanque para el análisis de ciberataques, del CAI virtual de la policía y de artículos relacionados pues, que se encuentran dentro de Internet y otros temas de grado que también sean en los que me he apoyado para el estudio, para el análisis. Aquí un poquito el planteamiento del problema, pues las tendencias del ciberataque, del cibercrimen en Colombia entre el 2019 y el 2020, que es digamos cuando se hace un análisis global de lo que son las, de donde se recopilan, digamos, toda esta información de cuáles son los ataques, las modalidades de ataques, cuánto se cobra pues cuál es la finalidad de los hackers, de los black hackers, de los crackers, a qué quieren llegar, cómo se cuesta la información, cuántos son los montos que pueden llegar a cobrar, eh, cuáles han sido los tipos de ataques más comunes, entre otros. Entonces, básicamente nosotros o yo como justificación pretendo especificar cuáles son los ataques que se han hecho, cuáles son las organizaciones más vulnerables, que lo vamos a decir así a grosso modo, las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué son las más vulnerables? Porque es que no presentan ni el recurso económico ni el recurso tecnológico para tener seguridad dentro de sus infraestructuras y son completamente vulnerables a este tipo de ataques. Entonces, ¿cuál es el objetivo general del trabajo de grado? Valorar la importancia del hacking ético como estrategia de ciberseguridad en las empresas colombianas por medio de una búsqueda documental para promover su utilización y así mejorar los índices de seguridad. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Primer objetivo específico, identificar el estado actual de las empresas colombianas frente a la problemática de ciberdelincuencia, que lo explicaremos un poquito más adelante, justificar la importancia del hacking ético como herramienta de prevención, control y reacción frente a ciberataques. Quiero hacer énfasis en este punto, en este objetivo específico, porque no se trata simplemente de decir por qué es bueno o importante el hacker ético, sino por qué es bueno el hacker ético, cuál es el perfil que debe tener, cuáles son las herramientas que maneja, eh, cuál es el conocimiento práctico y de ahí vamos desarrollando, digamos, la introducción hacia el tercer objetivo específico, que es la implementación de pruebas, porque también lo vamos a tocar aquí. Quiero decir que no abordé, digamos que solamente dos objetivos específicos, sino que es que el segundo y el tercero tienen mucho que ver, porque hablar de un hacker ético y solamente decir que es bueno porque hace ciertas pruebas y tiene conocimiento no es suficiente, digamos que no le hace suficiente honor a la labor que hace o que desarrolla un personaje pues, de este calibre, digamos que este vasto conocimiento que es el hacker ético. Y por último, proponer las recomendaciones para el mejoramiento de seguridad en las organizaciones a partir de las normas y estándares vigentes. Bueno,
Partamos pues por aquí, vamos a hablar un poquito del marco referencial, perdón, marco conceptual. Pues vamos a empezar, aquí es un poquito las definiciones que debemos tener en cuenta para el desarrollo de pues para tener en cuenta en la lectura del trabajo de grado, porque son términos muy específicos. Hay unos que son muy específicos, hay unos que son muy vastos, hay unos comentarios, ¿ves? Un tipo de terminología que ya tiene muy presente la comunidad en general, pues porque ya todo el mundo está demasiado familiarizado con este tipo de jerga. Bueno, entonces aquí es básicamente Log, Metasploit, Nessus, Nmap, Nmap, por ejemplo, que son herramientas de mapeo en los ejercicios de pentesting o pruebas de penetración, lo que es ransomware, o sea, secuestro de datos, phishing, que es un sistema operativo, lo que son vulnerabilidades, un vector de ataque. En este caso, por ejemplo, un vector de ataque, vamos a tomar como un ejemplo demasiado actual el COVID-19. ¿Qué pasa con el COVID-19? Pues que los ciberdelincuentes se aprovecharon de esta problemática para empezar ataques. ¿Por qué? Porque es que se masificó el home office. Y cuando se masifica el home office, ¿qué se hace? Desde la casa, a mí me habilitan una VPN, entonces yo me conecto desde mi PC hasta el computador de la empresa. Pero, ¿qué pasa? Entonces, mi computador no tendrá la ciberseguridad, yo no tendré en cuenta los protocolos de seguridad que me recomienda la empresa, abriré cualquier correo, abriré cualquier tipo de enlace malicioso y automáticamente puedo poner en peligro la infraestructura tecnológica de mi organización, de mi trabajo. Y esto se incrementó, esto se utilizó como vector de ataque según el tanque de estadísticas. Juiz es una tabla, eso es por decirlo así coloquialmente, es una página o un directorio donde uno puede encontrar la información de cualquier empresa. Y básicamente venía siendo como una base de datos para ciberdelincuentes y de ahí decidir a quién atacar. ¿Cuáles son los métodos del white hacker para hacer sus análisis? Por ejemplo, el caja negra, cuál es el caja blanca, el caja gris, que es una intermediación entre los dos. O sea, el caja negra es que yo no sé absolutamente nada del sistema al que voy a atacar y empiezo, por decirlo entre comillas, a cacharrear, a verificar cuáles pueden o cuáles no son sus vulnerabilidades. El caja blanca es donde yo conozco la información de la red, la información de su infraestructura, la información de sus servidores, en fin, y empiezo a atacarlos directamente, porque ya tengo un conocimiento más específico. Y el caja gris es como una mezcla entre los dos, básicamente. Aquí están las características. Bueno, es bastante amplio. Tengo aquí la clasificación de los ataques, lo que son ataques activos, ataques pasivos, criptografía, ataques de código malicioso, malware. Bueno, en fin, es cualquier cantidad de información la que se maneja aquí. El hacker tiene que hacer análisis de vulnerabilidades, ataques de contraseña por fuerza bruta y diccionario. Bueno, digamos que son tipos de pruebas o de intentos de intrusión específicos que cada white hacker está capacitado en hacer. Quiero hacer énfasis en algo. Digamos que la diferencia entre un white hacker y un black hacker, o sea, como su palabra lo dice, es la ética que maneja en el momento en el que hace la intrusión. ¿Por qué? Porque un white hacker hace intrusiones bajo un ambiente supervisado, bajo un ambiente, eh, digamos que totalmente verificado. Pues ese es el decir, ¿no? Eso es lo que uno quisiera. Un black hacker, ¿qué hace? Entra y se aprovecha de cualquier cantidad de información que logra verificar. Entonces el white hacker no. El white hacker funciona como un miembro importante del equipo de TI de cualquier organización, enfocado en identificar vulnerabilidades. Obviamente no se va a aprovechar de ellas, sino que va a intentar mejorarlas, va a intentar robustecer, va a decir aquí falta tal parche, va a decir aquí podemos instalar este tipo de infraestructura tecnológica física, vamos a... Bueno, él ya dentro de su experticia y dentro de su conocimiento entra a diseñar arquitecturas o a diseñar soluciones a la medida del problema que se esté presentando o que él encuentre. Um, Aquí vemos, por ejemplo, la herramienta, uno de los sistemas operativos
digamos, más usado o más usado por excelencia para el ejercicio de sus funciones es Kali Linux, porque pues dentro de él vienen, por decirlo así, cualquier cantidad de herramientas específicas para estas actividades. Uh, a ver, también tenemos las herramientas del pentesting. Digamos, el pentesting es vital, es lo principal, la labor principal que hace un white hacker. ¿Qué es? Es una prueba de penetración. ¿Qué quiere hacer el hacker? Ya sea las pruebas de caja blanca, caja gris, caja negra, y de ahí se va para adelante con todo su conocimiento y todo su bagaje en lograr ingresar, vulnerar los sistemas de las compañías bajo supervisión o bajo un ambiente controlado. Y lo más importante, el white hacker tiene que generar reportes, tiene que entregar reportes y asimismo tiene que entregar soluciones o arquitecturas o diseñarlas o por lo menos lo mínimo que tiene que hacer, recomendar puntos de mejora. Aquí pues estoy hablando a grosso modo, muy someramente, de todo lo que hace el white hacker, de todas sus funciones, de los beneficios que tiene el contratar a un personaje con este tipo de conocimiento especializado o por lo menos tercerizar el servicio, porque hay empresas que también ofrecen este tipo de servicios. Bueno, aquí están todas las fases, herramientas que se utilizan en la auditoría, por ejemplo en el map, mapear todos los puertos, Netcat, bueno, se hace utilización también de los protocolos, eh, se verifican, bueno, aquí están todas las informaciones, a ver, Capítulo 1, cibercrimen en Colombia y su afectación a las organizaciones. Es aquí lo que les decía anteriormente. No se trata de hablar específicamente de una empresa en especial, porque es que no lo podemos hacer. Básicamente las empresas, por proteger su nombre y su imagen, no revelan que han sido víctimas de ciberataques. Entonces, lo hablamos de manera muy general. Además, porque los ataques siempre se utilizan, digamos que hay una como un patrón o una recurrencia en el tipo de ataques utilizados. Entonces, pues, digamos, por ejemplo, un ejemplo, no sé, bueno, cualquier empresa colombiana ha tenido muchos, los bancos, que son, digamos, a los que más le apuntan. Entonces, los bancos tienen, por ejemplo, el phishing o el smishing, y básicamente son los mismos ataques para los bancos, por decirlo de esa manera. Entonces aquí están las tendencias, el incremento entre el año 2019 y 2020 con respecto a ciberataques, la cantidad de casos reportados, eh, según la SIC, cuántas empresas reportaron. Aquí tenemos pues el por qué se dan los ataques en las organizaciones. Pues podemos ver, el 65.5% de las empresas no han implementado medidas apropiadas, el 79% no tienen una política definida pues, que regule la seguridad de sus bases de datos, el 88% no tienen protección contra acceso remoto o información al personal, que es lo que decía cuando se empezó a masificar el home office. El 82% de los responsables del tratamiento de datos no han implementado sistemas de gestión o SGSI dentro de sus organizaciones que permitan pues controlar, por lo menos generar un tipo de control para la vulneración de su información. Y así tenemos ciertas estadísticas, las tendencias de cibercrimen, por ejemplo, lo que les explicaba ahorita, el phishing, que estos son tipos de ataques, lo que es phishing y smishing. Tenemos los servicios y trámites a empresas gubernamentales, eh, pues, servicios y trámites al gobierno electrónico, o sea, todo lo que hizo el gobierno para poder hacer trámites en línea, que también ha sido objeto de ataques, perdón, cibercrimen en entidades bancarias y ataques internacionales. Colombia ha sido objetivo de cualquier cantidad de ataques internacionales. Eh, Fraudes Beck y su amenaza, el COVID-19 como vector de ataque, que lo había hablado un poquito anteriormente, y casos que han afectado a las empresas colombianas. Aquí hablo un poquito de ejemplos de ataques.
ataques sufridos en empresas colombianas. Y por último, bueno, esta parte sí, digamos que me tocó pedir a la DIJÍN en la policía de cuáles han sido los ataques, como no hay información, digamos, en internet actualizada de los ataques del último año, entre el 2020 y el 2021, pedí la información a la DIJÍN directamente para que me regalaran. En realidad no me quisieron dar mayor información, la información que pedí fue más específica, pero esto fue lo que me mandaron. eh, el artículo que habían violado, en qué fecha lo habían violado, variación porcentual y la cantidad o el incremento de casos que se han tenido. Y aquí está como por ciudad, por departamento y ciudad. Aquí importancia del hacking ético, pues ya aquí tocamos de lleno lo que hace un hacker ético, su importancia, su conocimiento, su valor dentro de las organizaciones, la clasificación de los hackers como crackers, que digamos son los peores, por decirlo de alguna manera, están los hackers, white hackers, black hackers, eh, grey hat, reformed black hackers, o sea, son hackers, digámoslo así, que han sentado cabeza, han concientizado y bueno, han cambiado su enfoque. Clases de hacker ético. Bueno, aquí está la explicación completa. Aquí un perfil de un hacker ético. Se pueden hacer, que puede un atacante tener el objetivo, o sea, lo que quiere, lo que pretende hacer el hacker ético con sus ataques, qué puede hacer un hacker con la información disponible, lo que el hacker ético puede hacer, puede recomendar, puede visualizar, intentos de ataques a los sistemas, habilidades del hacker ético. Bueno, esto es por encima todos los conocimientos, al menos mínimos conocimientos que puede tener, y estos sí son los básicos conocimientos de un hacker ético: identificación de vulnerabilidades, conocimiento de las pruebas de penetración, abordar el riesgo, bueno, todo esto. Básicamente, aquí están los modos de hacker ético, ataque local, ataque remoto, entre otros. Yo intento dentro de la redacción de este trabajo de grado llevarlos, o sea, que tenga un hilo conductor de manera tal de que se entienda cuál ha sido la problemática en Colombia frente a ciberataques, cuál ha sido el, cuál ha sido la necesidad o la importancia de adoptar técnicas de white hacking dentro de las organizaciones, o al menos tercerizar el proceso, y las herramientas y el perfil que debe tener un white hacker para hacer esta labor. Porque pues es que decir que un white hacker es bueno solamente porque sabe mucho, no. Hay que decir por qué es bueno, qué herramientas usa, qué tiene que hacer con estas herramientas, entre otros. Ahora, por otro lado, he estado investigando bastante sobre modelos de contratación de este tipo de personal, y en Colombia no existe todavía un contrato específico de una empresa con un personaje de estos. O sea, digamos que es una manera muy privada en la que se establecen acuerdos entre un white hacker y una empresa, porque no es tan conveniente, no se hace muy público, y ha sido bastante difícil encontrar este tipo de información. Lo he buscado mucho, se ha masificado en otros países, se ha visto información, tipos de contrato, pero a la realidad colombiana no los he encontrado. Bueno, eso es todo, básicamente por encima de lo que he tratado de hacer con estas aproximaciones de white hacking enfocado en las necesidades de la industria colombiana. Muchísimas gracias.